Huertas, profesor de Derecho Administrativo, experto en temas constitucionales, es embajador de la República Dominicana, del Reino de España. Pero además es un hombre que ha participado en propuestas de reforma desde hace muchos años, un hombre que ha sido consultado por diferentes presidentes en momentos en que vienen las reformas, se frustran, se adoptan parcialmente, en fin. Y como se ha hablado de reformas y consenso para reformas, hemos querido invitar al amigo Olivo Rodríguez Huertas, ya formalmente como abogado, por una relación personal con todos los que integramos este equipo, pero ahora el doctor Olivo Rodríguez Huertas está con nosotros. Buenos días, doctor. Muy buenos días, pero pido, bueno, es un gusto compartir de nuevo con ustedes. Hace ya mucho tiempo no tenía el honor de recibir esta invitación, estar por aquí. Y nada, bájale un poquito a lo de doctor. Un licenciado en Derecho que practica la artesanía del derecho. Oye, ay. Soy un artesano del derecho. Ahí demostró el doctorado. Con esa frase demostró el doctorado. Porque hay por ahí alguna gente. No se le puede llamar jurisconsulto. Yo he llamado a algunos periodistas y le digo, no le digas jurista, eso carajo. Cuando veo algunas notas, a cualquier tigre graduado que ni siquiera es abogado le dicen jurista. Pero bueno, Olivo Rodríguez Huertas, se ha hablado de reformas. En tu experiencia, ¿es momento de reformas? ¿Por dónde empezar? ¿Debemos meternos en una reforma constitucional cuando las otras son de urgencia y de ley, como el pacto fiscal que está en la ley de estrategia, la estrategia general de desarrollo? ¿Y por dónde empezar? Si ve bien el momento para las reformas. Bueno, un dato que yo creo que caracteriza ya estos 4 años de administración del presidente Abinader, que ha sido reelecto para un nuevo periodo que iniciará el próximo 16 de agosto, ha sido permanentemente, cada día, propuestas y más propuestas. Hay una hiperactividad, sin duda alguna, con muchos temas. De manera que hablar de nuevo de reforma en el campo de la Constitución, se habla también en otro campo que duele mucho en los bolsillos, del tema de reforma fiscal. Hay otras reformas por ahí que han estado pendientes. Por ejemplo, el secretario Blinken, en su conversación, siempre a los norteamericanos hay que leerlo entre líneas, cuando felicitaba al presidente Abinader, entre otras cosas, recordaba la importancia de la ley de contrataciones públicas como un instrumento de prevención o de disuasión de la corrupción. En realidad, lo que los norteamericanos han estado diciendo permanentemente es que el Congreso apruebe la nueva ley de contrataciones públicas que fue sometida hace un año y que se le han ido dando vueltas y vueltas, porque en realidad son leyes que no gustan a quienes en cada momento están en el ejercicio del poder, porque son leyes que someten a determinados requisitos de racionalidad, de planeación, la manera de adjudicar contratos públicos. Entonces, no es un tema que gusta mucho, pero le están recordando eso, porque tiraron un reglamento y los norteamericanos, la encargada de negocio aquí también tiró un tuit en ese sentido. Dice, miren, no es esa. Eso es lo de compra. Porque hay algunas leyes que pasan muy fácil, la de fideicomiso, ¿no? Recuerdan aquello de fideicomiso. Bueno, los fideicomisos, una forma de trasladar en un intento de huida del derecho público, trasladar mecanismos que vengan a flexibilizar muchas tareas que se quieren hacer. Entonces, ese tipo de leyes agarran y pasan rapidísimo, como pasan también la aprobación de los préstamos. Cuando hay interés en eso, pasan rapidísimo. Pero hay una serie de reformas importantes, estructurales, que no caminan. Por ejemplo, hay una ley que debe regular de mejor manera los conflictos de intereses, el conflicto de interés que fue sometida, y eso ha perimido en numerosas ocasiones en el seno del Congreso. Entonces,
El tema de la reforma constitucional es algo que el presidente Abinader planteó desde que se inició este periodo. Ahora está en una situación mucho más cómoda para hacer esa reforma. ¿Qué tanto debe abarcar esa reforma? Hay temas para reformar. Siempre existe la posibilidad de mejorar el texto constitucional, aunque la constitución nuestra, sin duda alguna, la reforma del año 2010 es la reforma más importante de toda la evolución constitucional dominicana. Bueno, hay algunas cosas que no quedaron de la mejor manera estructuradas y hay otras cosas que se pueden perfeccionar, que no son necesariamente, porque ya eso es un tema, eso es parte de un discurso político, no digo malo, sino de un discurso político que es toda la cantaleta en torno a la independencia del Ministerio Público. Porque la mejor manera de demostrar compromiso con la independencia del Ministerio Público, con su autonomía, se puede hacer al margen de la Constitución, con algo muy simple, que hay que cumplir una sentencia que hay del Tribunal Constitucional desde el año 2015, en la que los gobiernos a partir del año 2015 reiteradamente incurren en un desacato a un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es el que dice que el proyecto de presupuesto que somete el Ejecutivo al Congreso y el presupuesto que aprueba el Congreso no puede desconocer las partidas y porcentajes establecidos para garantizar la autonomía de los órganos constitucionales extrapoderes, entre ellos la del Ministerio Público. Sin embargo, eso permanentemente pasa. No hay autonomía, no hay independencia, no hay una mejor funcionalidad de las atribuciones del Ministerio Público si no se le da el dinero. Eso es un asunto que es muy simple, que es cumplir. Entonces, están esos temas y están otros. El profesor Julián, que es nuestra máxima autoridad en el campo del régimen de la gestión y la administración de la administración local. Yo me voy. Mi querido profesor de los años, voy a decir los años, en el colegio Mahatma Gandhi, en tiempos importantes. Sabrá, por ejemplo, aquí fue muy fácil, yo no creo que fue mi amigo Julio César Valentín, que promovió darle en la Constitución personalidad jurídica a los distritos municipales, que siempre habían sido órganos desconcentrados dentro de un municipio. Que lo son todos. Es un distrito municipal, pero cuando se le da personalidad jurídica, se le equipara y eso genera, desde el punto de vista de la relación administrativa, unos problemas que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir. Así es. Entonces, por ejemplo, hay creo que comento eso en unas pequeñas palabras que me pidió para la segunda edición de un impresionante manual o tratado de Derecho Municipal del profesor Julián Roa, en el que un detalle sencillo en la relación, dada la naturaleza unitaria del Estado, determinados controles ejerce el Poder Ejecutivo sobre los entes locales, y uno de ellos es lo que toca por ejemplo, si quiere enajenar bienes de su dominio privado, llaman en la ley bienes patrimoniales, o cuando tiene que endeudarse, eso está sujeto a una autorización del presidente de la República. En ausencia de esa autorización no es posible hacer eso. Y eso la Constitución lo dice claramente, porque se le olvidó cuando le dieron personalidad jurídica a los distritos municipales en el artículo de las administraciones locales. 199. Entonces se olvidó que dentro del artículo de las atribuciones del presidente. Entonces acontece que literalmente solamente si son bienes del municipio o si se va a endeudar el municipio, está el control del Poder Ejecutivo. Pero si es del distrito municipal, la Constitución nada dice. Porque antes no era necesario eso. ¿Por qué? Porque los distritos municipales quedaban subsumidos dentro de la personalidad del municipio. Entonces, esos son pequeños detalles y eso se coló ahí. Aquí hay otro tema también que se le quiso poner mucho hincapié. Somos de los pocos países que tenemos como mecanismo de control. Tenemos una Contraloría General de la República y tenemos una Cámara de Cuentas. Sí. Son modelos
que se contraponen, no dentro del esquema constitucional, porque una cosa es el control interno, pero en ninguna parte a los órganos de control interno le llaman Contraloría General. ¿Por qué? Porque ese es un modelo de fiscalización externa o un modelo unipersonal, que es el de Contraloría, que siguen los países sajones y aquí en América, sobre todo, a partir de la experiencia norteamericana, tienen quien ejerce la función es un órgano unipersonal, y hay otros que siguen un modelo de corte europeo continental, que es el modelo colegiado de tribunales o cortes de cuentas. Entonces aquí tenemos ambos modelos en cuanto a denominación. Y quizás nos olvidamos de la importancia que tiene el hecho de que se sepa diferenciar perfectamente. Claro, la Constitución lo dice, el Contralor, la Contraloría es el órgano de control interno, pero hay un órgano superior de control y auditoría que es Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Sea que sigamos en ese modelo, que hay que repensarlo. Yo creo que eso es un punto que hay que repensarlo, dado los problemas permanentes que han habido en cuanto a la Cámara de Cuentas, ver si debemos pasar de un modelo de colegiado de cámaras de cuentas a un modelo unipersonal de Contralor General y denominar de otra manera el control interno. Es decir, son pequeñas cosas que creo que hay que ir pensando, porque tenemos que visualizar cuáles son los problemas de funcionalidad que el armazón constitucional presenta hoy día. Ese es el placer de hablar con los jurisconsultos, los juristas de alto nivel. Si lo dejamos, se toma el programa. Claro. Analizando 11 y 14, el elemento. Y eso que lo hemos interrumpido, claro, porque ahí faltaba, y ya estaba casi llegando ahí, es qué hacer con los mandatos de la Constitución del 10 que no han sido aplicados. Exacto. O sea, la sentencia. La composición, la composición de la Constitución del 10 mandaba una serie de cosas que se han postergado. Pero hay un tema fundamental que ocupa mucho, porque hay un trauma nacional con lo de la modificación constitucional. El presidente ha hablado mucho de la modificación constitucional a partir de dos premisas fundamentales. Hay que blindar la independencia del Ministerio Público, que hay toda una discusión, porque el profesor Fernández te dice, no, pero que eso está en el 2010. Una gran discusión. Otra cosa está que hay que blindar, hacer difícil, prácticamente imposible, esta práctica de que cada presidente, terminado su periodo, se inventa una modificación constitucional para aprovecharse de ella, o sea, con el objetivo único de poder volver a ser candidato. La viabilidad, la viabilidad y la pertinencia de una modificación constitucional en este momento. Bueno, no es indispensable, diríamos, pero hay algunas cosas que pudieran ser objeto de tratamiento. Con el tema del Ministerio Público, que realmente la transformación más importante a nivel constitucional en toda nuestra historia que ha tenido el Ministerio Público está recogido en la Constitución del año 2010. Que, si bien es cierto que mantiene un vínculo con el Poder Ejecutivo, es un vínculo muy limitado, porque está circunscrito exclusivamente a la designación del Procurador General y la mitad de sus procuradores adjuntos. El resto de la institución del Ministerio Público está sujeto, por mandato de la Constitución, a un régimen de carrera. Al estatuto. De manera que antes de la Constitución del año 2010, el presidente de la República designaba directamente y estaban sujetos a libre remoción a todo el Ministerio Público completo, desde el Procurador General de la República hasta los fiscalizadores ante los juzgados de paz. La Constitución del año 2010 cambia, transforma total y absolutamente ese tema y eleva a categoría constitucional un conjunto de atribuciones que le resultan inherentes. Entonces, en todas partes del mundo la independencia y la autonomía del funcionamiento de un órgano se procura a través del sistema de carrera, y la Constitución manda ese sistema de carrera. Se dirá, bueno, el problema podría ser que como es una institución jerarquizada,
el procurador general que designe el Ejecutivo puede expedir instrucciones generales y particulares respecto de la política de persecución como eso ya de crímenes y delitos. Entonces, eso a través de ese mecanismo, entonces se puede ejercer una determinada influencia. Es quizás el punto mayor. Pero eso ahora mismo no es problema porque el presidente Abinader hizo un compromiso público que ha cumplido de que iba a designar personas sin activismo político al frente del Ministerio Público, y ha pasado con la designación de la magistrada Miriam Germán, y con el resto personal de carrera que ocupa los puestos más importantes de dirección dentro del Ministerio Público. Entonces, esa parte ahí, ¿cuál sería el mecanismo para alejar eso? Se pueden estudiar varias opciones. Yo creo que quizás la forma más simple de resolver ese punto sería, por un lado, que no debió estar, eliminando la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que el Consejo Nacional de la Magistratura designe a el Procurador General de la República, y que el resto de los miembros del Ministerio Público ya sea un asunto interno del cuerpo de gestión y administración del mismo, que está previsto también en la Constitución, el llamado Consejo Superior del Ministerio Público, que también allí, al igual que pasa con el Consejo del Poder Judicial, no sé, y hay que mirar y partir de las experiencias vividas, si se corresponde esa estructura de representación en el órgano de administración y gobierno de los mismos, en función de los diferentes niveles, tanto del Ministerio Público como de los jueces. Yo me replantearía eso de nuevo. No, déjame volver un poquito a Cámara de Cuentas y a Contraloría. Interpreté que tú entiendes que una de las dos debe eliminarse. No. Ambas funciones. En el Estado, el control fiscal, el control financiero, tiene dos niveles. Uno, el control interno, que la propia administración debe velar y darle seguimiento a sus propios controles. En la gestión del presidente Hipólito Mejía, se hizo cuando estaba don Federico Lalane José, se hizo una importante reforma que luego, con la ley en el año 2006-2007 de la Contraloría, mejoró bastante, que fue establecer las unidades de auditoría interna de cada uno de los órganos. Porque, ¿qué pasa? No hay Estado que tenga capacidad para fiscalizar la totalidad, y más con un Estado macrocefálico como el que tenemos en la República Dominicana, con más instituciones que el caray. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con esto, con estas unidades? Bueno, que el control no estuviese tan alejado. Entonces, estas unidades de auditoría interna, aunque están ubicadas institucionalmente en cada uno de los órganos siguientes de la administración del Estado, funcionalmente dependen de la Contraloría General de la República. Así es. Sin embargo, hubo un proceso, y la Constitución recoge un proceso regresivo. La reforma que se hicieron en 2005, 6, 7 de las leyes de la Administración Financiera del Estado y la del Sistema de Control, establecían que el control, o sea, quien controla y quien fiscaliza no debe involucrarse en la administración, porque después que tú autorizas, tú no puedes decir, bueno, yo hice eso, yo tomé esa decisión, pero fue el Contralor me autorizó. Ese es un problema. Hoy día, yo digo, la auditoría interna no sirve es muy para probable nada. que el Contralor General de la República cada segundo esté cometiendo no voy a decir un delito, porque no toda infracción a la ley es un delito, es un tipo penal, pero comete una irregularidad, porque materialmente es imposible que tú puedas hacer la autorización del pago previa comprobación de que se han cumplido con todos y cada uno de los requisitos previstos en la normativa para autorizar la orden de pago. Entonces, no debe involucrarse a quien... Eso obviamente puede tener sus excepciones para determinados tipos de cosas, pero lo que procuraban las unidades de auditoría interna es precisamente que esa vigilancia, ese control no estuviese tan alejado y quedara la eventualidad del día que le toque la realización de una auditoría a la misma. Entonces, lo que planteo es que o llamamos dentro del órgano fiscal, o llamamos
Contraloría General, que es un órgano unipersonal, o seguimos con el modelo de Cámara de Cuentas, que es el modelo que yo he dicho que la sociedad tiene que replantearse, porque la colegiabilidad es buena desde el punto de vista de que procura que las decisiones importantes estén sometidas a un proceso de reflexión, de maduración a través de un... Cuando se le da competencia a una estructura colegiada, lo que se piensa es en eso. Pero en la práctica nuestra, esto ha sido bastante complicado. Incluso llegó un momento en que la Cámara de Cuentas, para resolver el tema, llegó a tener 9 miembros, una barbaridad, una monstruosidad. Esa es de Genao. ¿Entiendes? Entonces, después hablamos de Genao. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cuestiones allí que hay que mirar. Entonces, lo que digo es que debemos cambiar la denominación al órgano de control interno. Es a lo que me refiero. Y que debe quedar muy claro que el órgano de control externo es quien tiene y debe tener la rectoría del sistema de vigilancia y control y la rectoría de todo el sistema. Olivo Rodríguez Huerta, experto en derecho administrativo, pero yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el electoral, pero es constitucional y me imagino que él me ayudará ahí. A propósito de los resultados de las últimas elecciones, el pasado domingo, candidatos que obtuvieron, por ejemplo, una cantidad de votos mayor que otro y que por el método de Home, que usted bien conoce, entonces que es constitucional y está establecido, no pudieron ocupar la curul y que la curul la ocupa, como dice el mecanismo, alguien que por la fórmula y la proporción y de su partido sí podía. Hay propuestas, de hecho el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que, y el senador Félix Bautista, han dicho que van a proponer un proyecto de ley para sustituir o modificar este mecanismo. ¿Usted qué opina? Mira, hace poco hay un chat que se creó con motivo de la salida del profesor Milton Ray Guevara del Tribunal Constitucional, ya en chat. Entonces ahí es una fuente... pero es una cátedra. Sí. Ay, Dios mío. Se produjo un interesantísimo debate en el cual... vamos arriba. Entre otras participaciones tuvo la del profesor Nácer Perdomo. Con 209. Que yo creo que tiene mucho sentido. Nácer señala que dentro de la Constitución hay un mandato de garantizar el acceso de las minorías y que el método de Home, como está concebido, el método de asignación de escaños luego de un escrutinio, no se ajusta a ese mandato de la Constitución de garantizar el acceso de las minorías, porque pasa por 2 niveles, como sabemos. El primer nivel es el nivel de que, en el sentido de que es el voto del partido, es el voto del partido y donde recuerden que antes el sistema era que se ponía los partidos establecían un orden porque como una lista cerrada. Exacto. Entonces lo que se elimina, cuando se comienza este sistema, lo que se busca es, bueno, ya vamos a quitarle ese poder a los partidos, no va a ser en el orden en que de tu lista, sino que el que saque más votos, ese entra primero. Pero primero tiene que entrar el partido, o sea, porque está estructurado el sistema sobre la base de que la asignación se hace a los partidos, no a las personas, porque nosotros no tenemos un sistema de candidaturas independientes, aunque en la ley electoral pueden haber movimientos, candidaturas independientes, alguna candidatura, pero eso es muy limitado. Sí. Aquí seguimos sobre esa base. Entonces, ese es un tema que hay que tienen que repensarse. Lo que pasa es que los políticos muchas veces, estos son temas que en el calor del momento que pasa se dan situaciones que tú dices, cónchale, ¿y cómo esto puede pasar? Pero después nos olvidamos. Recuerden que aquí no ha habido, y eso es un tema pendiente de maduración de nuestra clase política, no ha habido una voluntad de contar verdaderamente con un sistema efectivo en cuanto a los partidos políticos. Y ya sabemos cómo la ley de partidos y la ley electoral, hay una serie de cuestiones que son importantes que
le han sido, le fueron mutiladas, y no ha habido ese gran compromiso para establecer un sistema fuerte. Y ni qué decir con todo este tema de cómo vamos a ponerle freno o candados al transfugismo. ¿Entiendes? Al transfugismo, que es una práctica, y creo que quizás la experiencia más dolorosa en este proceso ha sido cómo un partido que combatió tanto eso en el pasado, cómo se agencia y se adueña de eso, hasta el punto de vista que en un momento en que yo entiendo que no era necesario, porque yo creo que aquí no había discusión alguna de que el presidente Luis Abinader se iba a reelegir desde hace mucho. Yo hace más de un año fui a un programa y analicé una serie de cuestiones por qué el presidente Abinader la tenía fácil. Eso no era noticia. Realmente, de hecho, incluso la noticia de los titulares del lunes debieron haber sido: Omar Fernández vence al poder. Y abajo, en letra pequeña, Abinader es reelecto. Porque lo de que iba a ser reelecto, eso no lo discutía nadie. Julián era el único que no lo creía. Entonces, aquí ha llegado todo este mecanismo y todo este sistema de esa forma en que se mueve la gente de un lugar a otro, con o sin recursos. Yo pienso que algunos son con promesas. El grueso son con promesas. Pero por ejemplo, el partido de gobierno que estaba llamado y que está ejerciendo una influencia muy decisiva, ha establecido tiene un arco tan grande que va desde la extrema derecha hasta Don Cucuyo, el embajador histórico ante Cuba. Don Cucuyo. ¿Entiendes? Tenemos todo un escenario desde el vinchocastillismo hasta Wilfredo Lozano. ¿Entiendes? Ya mi muy buen amigo Roberto Álvarez se ha ido poniendo un poco más en el centro, pero tenemos todos los gustos. O sea, es una situación inédita. Tú sabes, hay algo que Leonel tenía también. Yo no entiendo. Pero lo que pasa es que la práctica tenía Vincho, es que el cambio, es que el problema es que el cambio vino para cambiar esas cosas. Ajá, no me digas. No me lo digas. Algo que no entiendo bien, primero. Cuidado aquí. El tema de el nombramiento del procurador por parte de la presidencia se ve como algo ilegítimo, primero. Eso no ilegal, sino ilegítimo. Se ha querido vender que porque lo nombra el presidente. Pues es que el presidente es la persona más votada del país entero. Mayor legitimación democrática. Entonces una pregunta puntual es: si no lo nombra esa representación del pueblo, ¿quién lo nombra? ¿Qué implicación desde el punto de vista práctico de lo que son las alianzas, los movimientos, los intereses privados? ¿Quién lo nombra? Número uno. Y número dos, el tema de la creación del Ministerio de Justicia. Yo me acuerdo el último ministerio de don Fello Bonelli, que era ministro de Justicia con Trujillo. ¿Qué implicación tiene tú quitarle y cuáles funciones tú le quitarías a esa Procuraduría para que solamente se quedara con la parte acusatoria cuando ya ni siquiera el presidente que lo va a nombrar? ¿Cómo amarro ese escenario? Sí, que no me termine el poder acusador, el Ministerio Público, en manos ya no del pueblo, sino de un sector que es quien al final influya sobre su nombramiento. Yo creo que los mecanismos, no sé cuál es la idea que tiene el presidente Abinader y su equipo de expertos constitucionales, pero me imagino que el arco en que se va a mover esa propuesta estará entre una designación por parte del Poder Legislativo o la que yo entiendo que sería la más práctica, es que se traslade esa atribución al Consejo Nacional de la Magistratura. La del Poder Legislativo, sacándolo del órgano al procurador. ¿Perdón? Claro, yo pienso que el procurador no debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, por ahí hay una parte. Entonces, lo del Poder Legislativo es más complicado. Podría ser el modelo que existe, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas, que hay una terna, propone la Cámara de Diputados al Senado, pero ya sabemos ahora, porque hay una mayoría inmensa que puede hacer cualquier cosa, incluso con las mayorías agravadas, no generaría problemas, pero de cara al futuro, un Congreso más plural desde el punto de vista de su integración, podría esto generar trabas.
Pero la Constitución, por ejemplo, rompe ese esquema, que, si mal no recuerdo, aquí tenemos un experto en defensor del pueblo, que el doctor Cristian. Creo que si no se produce la terna para la designación, si transcurren unos plazos, la Suprema Corte de Justicia puede... Correcto, lo puede. O sea, es un mecanismo indirecto para forzar que el Congreso pueda lograr esa mayoría. O el otro mecanismo, que lo designe el Senado. Pero ahí vamos a volver de que... Lo que pasa es que nosotros podemos querer tratar de inventar lo que sea, pero la política nunca va a poder ser sustituida. Eso es un error. La política nunca va a poder ser sustituida. Entonces, el asunto no es que se mueva. La verdad, ya yo decía, la verdadera independencia, la verdadera autonomía de un órgano reside en las personas también. Porque tú puedes tener, o sea, el problema no es que tú tengas todo un régimen de inamovilidad y un régimen que te permita vivir decentemente, que sea complicado para tú ejercer. Todo eso se tiene hoy día constitucional y legalmente. Ahora, el problema es si la gente no quiere ejercer, por múltiples motivos, no quiere ejercer esa independencia y esa autonomía. Pero y eso lo vemos en muchos lados. ¿Cuál es tu lectura de la creación del Ministerio de Justicia? Que no me ha respondido eso. El ministerio, miren, yo no sé, aquí ahora queremos seguir ampliando la macrocefalia estatal. Creo que sería conveniente sacar del Ministerio Público el tema del sistema penitenciario. Creo otro aspecto, por ejemplo, que tiene son ya más residuales, por ejemplo, la administración del régimen de incorporación de las asociaciones sin fines de lucro. Esos son temas que pueden estar trasladados, pero no creo que se necesite la creación de un Ministerio de Justicia. Creo que, por ejemplo, el sistema carcelario pudiera ponerse bajo el ámbito del Ministerio de Interior y Policía. O sea, eso se puede transferir sin necesidad de crear. Yo hice un estudio hace un tiempo, me puse a estudiar el tema de la evolución constitucional y legislativa de los ministerios de justicia nuestros. Desde el año 1844 se previó. Casi a lo largo de toda la vida institucional de la nación, las funciones del Ministerio de Justicia habían sido compartidas con otras carteras. En algunas ocasiones con educación, en otras ocasiones con trabajo, en otras ocasiones... O sea, en muy pocas ocasiones existió como Ministerio de Justicia solo. Entonces yo creo que no podemos nosotros seguir ampliando. Y si tú le quitas todo lo que hacía el Ministerio de Justicia, son una cantidad de cuestiones que ya no le pueden hoy día ser asignadas por ley. Comenzando, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia, todo el presupuesto del sector justicia, incluyendo de la Suprema Corte de Justicia, quien lo gestionaba, era el Ministerio de Justicia, que luego pasó a la Procuraduría. Es Salvador Jorge Blanco, que luego de un paro judicial gigantesco que hubo en aquel entonces, que le da la autonomía administrativa y financiera por decreto a la Suprema Corte de Justicia, pasándole todo el presupuesto que tenía asignado para esos fines los tribunales dentro de la Procuraduría General de la República, se lo pasó para que lo administrara directamente el Poder Judicial. Eso fue en los años 80. Entonces, otro tema que tenía, todo el tema de registro civil, pero eso hoy día es una facultad constitucional de la Junta Central Electoral. Eso no se le puede pasar. Entonces, tú vas mirando una serie de temas y cuando tú dices, ven acá, lo que eran las atribuciones naturales de un Ministerio de Justicia, y te va a quedar con muy poca cosita, con muy poca cosa. Entonces, no sé si se justifica que se cree un Ministerio Público a esos fines, aunque simpatizo con la idea de que el sistema penitenciario salga de la Ministerio Público. Olivo, porque todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que tú nos estás enseñando, conduce a una cosa fundamental, que es el asunto de la cultura política dominante. Decía Indro Montanelli, un gran periodista, ícono del periodismo italiano, una de esas crisis que tenía Italia, tú sabes que Italia institucionalmente ha tenido todos esos problemas. Digo, no, es que no son las leyes que hay que cambiar aquí, es el italiano que hay que cambiar. Entonces tenemos un gran desafío. Es que la gente se sienta independiente, es decir, no es que tú tengas garantizada institucionalmente la independencia, sino que tú la quieres ejercer. Porque necesitamos ciudadanos, que hoy lo que tenemos son votantes. Ahora, dentro de esa es nuestra realidad, la cultura política no se cambia por decreto, estamos viviendo nuestra edad media, vamos avanzando chin a chin, porque miramos para atrás, en los últimos 30 años se ha avanzado bastante. Perfecto. Ahora, hay dos temas, por ejemplo, transfugismo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué se puede hacer desde las leyes
para frenar un transfugismo que llegó en esta ocasión a un exceso de que una persona gana por un partido de oposición y con la victoria se va pasa al partido gubernativo. Eso Bueno, ya no, fue ese sí es un punto para blindarlo desde la Constitución. Para ponerle candado desde la Constitución. Entonces tenemos Tú dos vas a temas. saludar al Mello, ¿no? Sí, Ella entonces, es saludando al Mello. No sea así, hombre. Entonces, a partir de esto, ¿qué se puede hacer desde la Constitución y las leyes para frenar? ¿De qué manera? Por encima de una cultura política atrasada que tenemos, este tema del transfugismo, porque ahí no solamente está el poder del dinero del Estado, del presupuesto, está también el del narco y el lavado, que no es nada más solidario y buena gente que un delincuente, porque necesita marcar su territorio. Pero ahí está un tema. El otro tema que ha causado y va a causar grandes discusiones es la abstención electoral. Poco a poco ya llegamos, fíjate, ya estamos llegando al 50%, a la estamos en abstención. 45, Sí. 0 mata 0, 3 que llevaba 16. Esos dos temas, ¿qué podemos hacer? Respetando una cultura política que no se puede cambiar por decreto, para desde las leyes, la Constitución, ir empujando positivamente. Sí, bueno, se pueden explorar algunas alternativas para, por ejemplo, el transfugismo, una vez obtenido un cargo de elección, y que sea que conduzca a que quien incurra en esa conducta ipso facto pierda esa condición y habilite al partido que lo postuló a presentar a la Cámara correspondiente la terna para sustituirlo. O sea, eso implica, ¿qué implicaría eso ahora? Estamos dispuestos a eso, quizás una medida, claro. Es una medida, sí, es una medida extrema. Ajá, pero te pongo este extremo. Hay un candidato que en unas primarias internas de su partido va y las pierde. Y luego como lo pierde, yo la perdí, yo no acepto esa derrota, yo me voy y la Junta Central Electoral le da esencia a esa renuncia porque él dice que le hicieron fraude y yo me voy. Eso no era lo que planteaba la ley sobre transfugismo, no era eso. Bueno, o sea, que si tú, pero para que todos esos artículos fueron... No te muerda, Si tú participas en una primaria y no pierdes, no te muerda. Tú puedes, ya derrotado, pasarte al adversario. No, eso sí se puede garantizar desde la reforma de la ley. ¿Entiendes? Establecer mecanismos en lo que te impida, si tú te ya presentaste un partido porque tú dices, bueno, me hicieron fraude, bueno, pero pues eso tiene que ya determinarse jurisdiccionalmente. Claro, entonces, totalmente. Eso no es que tú lo invoques o lo alegues. Esos sí son temas que podría desde la ley garantizar. Hay un antes y un después en ese caso. O sea, yo voy a una primaria, pierdo. Ni el tribunal ni la Junta me ha dado ganancia de cambio y yo me voy. Sí, es que muchos, creo, si mal no recuerdo, son parte de los artículos que fueron derogados o declarados inconstitucionales algunos de la ley. Todo esto, lo que pasa es que todo esto tiene que hacerse en el contexto de un auténtico diálogo de la clase política, de cómo queremos mirar la política, si vamos a seguir mirándola en la forma vieja o tradicional, o si queremos realmente avanzar hacia la institucionalidad. Pero hay cosas que son más graves. Que no, adiós, y la gente que lo inscriben en partidos sin saberlo. Porque un partido tenía 2 millones que ya estaba ganado. A mí me inscribieron en un partido y yo nunca he firmado nada de ninguna boleta de inscripción y figuro en un padrón. Te vas a envenenar, Pablo. Bueno, Olivo. Entonces, no, es que el que me puso ahí que me saque, pues yo no tengo que pero Olivo. La que ley no tiene garra para el partido que hace eso, me pone a mí esas son, en su padrón, pero claro, yo no lo puedo demandar. Esas son falsedades, sí, lo podría demandar, son falsedades también que deberían, esas prácticas deben, pero es como lo que pasa con el financiamiento. ¿Qué se hizo? ¿Qué era en la práctica? Yo a veces llamaba a amigos míos y me decían, no, que tengo, hoy día iba a una reunión de contribución. Y entonces yo esperaba, yo notaba, ¿qué día es tal día? Entonces yo lo llamaba, le escribía a las 8 de la noche. Ven acá, la contribución que tú estás dando, ¿es en efectivo o con cheque? ¿O está a nombre de una fundación, una asociación? Aquí aquí todo es fraude, pero aquí ¿quién fiscaliza eso? Nadie. O sea, la Junta ha avanzado mucho en organización, pero aquí no hay capacidad de fiscalización del tema legal. Las empresas tienen prohibido financiar directamente. Sin embargo,
lo dan y Pero no eso- pasa nada y lo reciben. Y una gran parte del dinero que se recibe ni siquiera se reporta. Olivo, por favor. Aquí se han dado cosas, situaciones Déjame graves. Por favor, Adelante, Arias. por favor, Olivo. Yo sé, hay recursos en el Tribunal Constitucional contra esa ley, pero la ley está promulgada y está ahí como que se le está dando tiempo. ¿Qué ley? La 124 La de la del la DNI. Dirección Nacional no me de la ponga Investigación. complicada. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo quiero saber qué es lo que va a hacer. No me complique la vida. No, porque Él es un ninguna conocedor complicación. de eso. yo tengo un compromiso Ajá. de todavía no hablar públicamente de Claro. eso. ¿Cómo va a ser? Sí, Él es el consultor. con motivo del Para corregir diálogo que auspició el presidente Abinader con el sector privado, que encabeza la Sociedad Dominicana de Diario, fui seleccionado junto a otros colegas para hacer un estudio Sí. de la misma y proponer soluciones. Ese trabajo se entregó y se está en un proceso que fue sensato paralizarlo porque una ley de esa importancia no debe estar en el debate público en el medio de una campaña elecciones, electoral. claro. Es decir, la función, la actividad de inteligencia es algo muy serio, muy importante. El hecho de que el Estado haya dado el paso, y esta administración Pero- hay que reconocérselo, de someter a un orden jurídico la actividad de inteligencia, que históricamente es una actividad es un opaca, creo que es un gran paso. Obviamente hubo cuestiones que no han satisfecho desde el punto de vista constitucional, algunos detalles de niveles de injerencia en la vida privada, en los derechos a la intimidad de las personas, y que ha sido parte de este estudio. El trabajo está hecho y ese diálogo va a seguir fluyendo en los próximos días. Por eso no puedo entrar No, claro. a un enjuiciamiento de ninguna naturaleza que no sea otro que saludar, en primer lugar, ese paso de someter la actividad de inteligencia a un orden jurídico y, en segundo lugar, que se haya dado el paso ante los reclamos sociales de conformar Pero- un diálogo para una eventual reforma de la Profesor, ley. yo soy Kiko La Quema. Vivo en Gualey. Con respecto a lo de Gualey, que mucha gente buena. O vivo en un barrio caliente de aquí. Todo el mundo sabe a lo que yo me dedico. Pero yo decido inscribirme en cualquier partido. ¿Cómo impide el partido, constitucionalmente hablando, estoy hablando? No tengo sentencia, no. ¿Cómo impide el partido, primero, que yo me inscriba? Y segundo, ¿cómo constitucionalmente impide el partido que yo me elija como precandidato, candidato a una posición? Bueno, para postularte, con la segunda parte, para postularte a un puesto de elección por el partido, tú tienes que cumplir con una serie de... No, yo la cumplo todo. De requisitos. Sí. Si la cumple, entonces tú no puedes ser objeto de discriminación. Si no hay una causa legítima que invalide o inhabilite la candidatura. Ni nadie me puede impedir perdón. que me inscriban al partido, ¿no? ¿verdad? Bueno, Si yo la inscripción, los Vamos a partidos ver. pueden establecer su régimen de inscripción y los estándares que quiere para sus miembros. Porque si no, si usted no lo cumple, No, está usted bien. usted no puede imponerle a nadie que yo tengo que ser de ese partido. Mire, usted no cumple los lineamientos de ese No, partido. yo los cumplo. Porque yo ni siquiera Salvo tengo que la sentencia. discriminación sea porque, porque Ajá. el tema, este gay o este, qué sé yo qué, LGBT. ¿Qué son los partidos? ¿Qué son los partidos, O porque Olivo? usted es del morenaje o la que yo quién. Bueno, Olivo, eso no se puede poner Olivo, ¿qué son en los- ningún qué texto, son los ni partidos? privado ni ¿Qué público. son los partidos? Porque tuvimos esa discusión hace unos días con Julián y qué bueno con Bueno, el Tribunal Constitucional se ha referido a eso, que son entes públicos no estatales, personas jurídicas. O sea, es un régimen intermedio entre lo privado, entre la plena libertad de asociación y un régimen imperativo de Pero un de individuo, derecho público. perdón, para no irnos del tema, un individuo no tiene condena, no le puede impedir la postulación, ¿verdad? Como ocurrió con 4 que hay por ahí. Ni la inscripción del partido. Ahora, a eso voy. A la inscripción del partido, ¿qué pasa? Hay una constitución que no le impide la inscripción porque no tienen condena. Ahora, yo como partido, yo establezco una serie de reglas. Por ejemplo, un individuo de conocida actividad en narcotráfico, aunque no tenga condena,
yo como partido le puedo decir que no me interesa. ¿Cómo lo hace? Perdón, le estoy violando derecho a la Constitución, me obliga como partido a que le dé derecho. El problema es que la presunción, la Constitución parte de la presunción de inocencia. Okay. Entonces allí hay un problema, o sea, sobre esa base. Lo que habría es que repensar, porque ciertamente son dos cosas distintas. Una cosa es que tú seas un delincuente convicto, ya condenado, y otra cosa es el hecho de que pues, incluso tú acusado, tú conservas tus derechos hasta que una sentencia con la autoridad de cosas irrevocablemente juzgada. Que se renovaron mandatos. Sí, pero vamos perdón, no ha sido concluyente, no has concluido. ¿Qué piensas finalmente? Podría el particular podría impugnar esas razones. Claro. Es obvio que le podría impugnar, sí, porque tú no me puedes condenar por anticipado. Sí, pero vamos un poco a avanzar, porque está lúcido el profesor. Oye, ¿cuál es el asunto? Está en que en el pueblo todo el mundo sabe que es narcotraficante, pero yo no tengo ni sometimiento. Yo quiero hacerme miembro de un partido. En ese partido tengo que ir a sus estatutos. Sí, Ese estatuto claro. dice qué yo debo hacer: mayor de edad, no tener sentencia definitiva. Yo cumplo con todo. Por consiguiente, hay que inscribirme. Y si no me inscribe, yo voy. Te va otro. Tal cosa. Ok, ya soy miembro del partido, ya puedo. Vienen las elecciones internas. Para las elecciones internas hay unos requisitos. Vuelvo lo mismo. Yo no tengo sentencia definitiva. En el pueblo todo el mundo sabe lo mismo. Sí, pero que eso no, a la hora de la verdad, eso no vale. Entonces yo cumplo todos los requisitos para ser candidato a senador. Si me dice el partido, por el run que hay en el pueblo, que todos nos conocemos, me dice que no, yo pongo otro recurso, lo voy a ganar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque esto remite a lo que yo estoy hablando, que es el gran problema. ¿Qué tú haces con un electorado que ese electorado prefiere ese delincuente público sin sentencia definitiva, pero el electorado es el que lo prefiere? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en esta oportunidad? Porque con ese que yo gano, no es con el chico, no que Julián Roa, no, con Julián no. Es con Luis Quitacombel que yo gano. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema con una solución muy difícil, porque mientras estemos dentro de los postulados de que somos un Estado de derecho que promueve la presunción de inocencia, se parte como el principio de la buena fe. Si partimos de la buena fe, aunque haya mala fe desde el inicio, es un tema que no tiene una solución fácil. Quizás la parte sería un determinado nivel de requisitos que los partidos sí pueden establecer. Tiempo de prisión. Para el acceso a los partidos. Pero no nos olvidemos de que existen otros mecanismos alternativos en la ley para presentar candidaturas independientes. Además. Entonces, el problema es que yo voy a hacer con un candidato que yo sé, porque hice mi encuesta como partido en Baní, que si va conmigo, tengo la senaduría garantizada, tengo la diputación garantizada, porque la tentación es eso, es ese. Por ejemplo, el caso la vagabundería, aunque lo agarren en Miami después. Tiene bancas de apuesta, que no hay sentencia definitiva, pero hay la duda razonable de que una parte de aquellos tienen problemas de lavado de activos. Bueno, pero no hay sentencia para eso. Olivo, finalmente. Y en muchos casos ni siquiera ni siquiera de sometimiento. Olivo, porque el partido que lo busca, para que el financie. Pero también lo compran. Esos votos los compran también. Olivo, finalmente. ¿Por qué que no? Tú que eres un hombre bien informado, amigo de mucha gente por allá por el norte, ¿por qué que no tenemos embajador aquí? Norteamericano. No, yo creo que es un problema. La administración Biden ha tenido un problema serio para poder obtener la ratificación de funcionarios diplomáticos. Recuerdan que hay una persona nominada del año pasado también. Sí. Hubo en el pasado otra persona puertorriqueña nominada que fue que luego se retiró. Pero mandan a Haití sin problema. Pero bueno, lo que pasa es que ahí vienen los acuerdos. Realmente tampoco somos nosotros un problema. Si este país tuviese problemas serios, hace rato que tuviera un gobernador, un embajador. Sí. No, iba a decir un gobernador. Es lo mismo. Es lo mismo. Freud te traicionó. Olivo. Rodríguez Huertas, gracias. Olivo, por favor. Olivo, lo que tú le dijiste, ellos lo creen. Y cuando yo se lo digo, no me lo creen. Olivo, Julián. Es verdad que nadie profeta en su tierra. Sí. Mira lo tranquilo que se quedan todos. Porque el experto es él, ¿verdad? Está bien que tú le diste clase en el malagradecido.
Le dio clase en el Mahatma Gandhi en los 80. Pero a Olivo le dio clase. Sí, me dio claro. Sí, claro. Olivo Rodríguez Huertas, a mucho profesor de Derecho Administrativo, mucho constitucional y mil cosas más. Aunque él es un hombre muy humilde. Gracias, Olivo. Gracias a ustedes por invitarme. Ahí ya tendremos. Hay que esperar a ver en qué va a consistir la propuesta del presidente de reforma. Qué tan amplia, podría ser. Y convoca a la Peña, Olivo. Eso falta. Olivo, desde que arreglen porque hay que arreglar la zona colonial, es imposible acceder allí. Sí. Olivo, al pobre Cookie me lo tienen a jugo ahí. Mira, Olivo, ¿tú te vas para Punta Cana ahora en la mañana? ¿Cómo? No, tengo más de 6 semanas que no voy a Punta Cana. Le van a dar a Olivo también. Desde Semana Santa no he vuelto. No se va a escapar, Olivo. Siempre hay cosas que arreglar. Y José Monegro, ¿para qué? Ya ahora saque eso de Monegro por ahí ahora. ¿Cómo? José Monegro es que... Ese hombre. Perdona lo que está con el Papa. Viene allá un santo. ¿Quién lo va a soportar? El padre Monegro viene ya. Olivo, tú tienes tanto tiempo. No estés dando vueltas, Olivo. No te vas a escapar. Mareje que la doña dijo que hay cosas que arreglar allá. En la villa de allá de Punta Cana. Le van a dar. Recuerda, Olivo, siempre para construir, reconstruir, hacer. Necesita equipos, herramientas. Pero si tienen certificación, Zuncar, que estamos al aire. Pensé que si iba a escapar. Certificación internacional es mejor, es preferible. Ahí San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está materiales industriales. No considero. Hay que tomar nota. Voy a poner un cartelón allá. Un por ciento. Está bien. Dile que te mandamos a diario y hay 1%. Está bien. Bien, perfecto. Así haré. Jorge Zuncar, en breve hablemos de los asuntos electorales. De los pocos que me apoyan. Muchos compromisos. Hay 2 mujeres en el país más machista del mundo que se disputan el poder en México. Continuamos. El momento es ahora.